Bueno, queridos amigos, muy buenas noches. Hoy exactamente es 27 de octubre del año 2024. Nuevamente, la Academia Penal de la Oficina González Navarro Abogados Consultores, con sede en la ciudad de Bogotá, se propone hacer unas reflexiones importantes sobre lo que es la vigencia de la medida de aseguramiento y las consecuencias que tiene respecto al derecho a que se resuelvan los casos dentro de los plazos razonables establecidos en la ley. Precisamente hoy vamos a disertar o a reflexionar sobre un aspecto que es sustancial. Las causales de libertad definidas en los artículos 317 y ahora 317A definen unos plazos razonables específicos: causal cuarta, causal quinta y causal sexta. Nos vamos a ocupar de la causal sexta, que habla inicialmente de 150 días esperándose el anuncio del fallo, y la norma dice o su equivalente. Y ahí la pregunta es, ¿qué significa la expresión o su equivalente? Resulta que aquí vamos a encontrar en Colombia dos posturas que han venido sin duda alguna desde el año 2017 o antes, encontradas en puntos equidistantes. La Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, ha hecho jurisprudencia diciendo que la detención preventiva privativa de la libertad, sea en la casa o en la cárcel, culmina o pierde vigencia con el anuncio del sentido del fallo. En cuanto a la ley 906 de 2004. Y se ha considerado que en la ley 600 esa detención preventiva pierde vigencia con la sentencia de primera instancia. Vamos a pensar que eso sea cierto desde el punto de vista de la interpretación que hace la Honorable Sala de Casación Penal. Pero miremos algo importante. Primero, ¿por qué la persona que le anuncia en el sentido del fallo se encuentra privada de la libertad? ¿Qué hace que ella esté privada de la libertad? ¿Los efectos de la sentencia que se va a dictar? ¿Los efectos del sentido del fallo? ¿O la medida de aseguramiento que se dictó posteriormente a la imputación? Sin duda alguna, la respuesta es una sola. Lo que tiene a la persona privada de la libertad no es el efecto del sentido del fallo. Lo que la tiene privada de la libertad fue la medida de aseguramiento que le dictó el juez competente posteriormente, por ejemplo, la 906 a la imputación. Y en la ley 600 puede ser posteriormente a la indagatoria. Entonces, el efecto de decir que en la ley 906 la medida de aseguramiento pierde vigencia cuando se anuncia el sentido del fallo no tiene respaldo en la naturaleza de la discusión. Porque es que la discusión se cifra en que la persona ya viene privada de la libertad por una medida de aseguramiento que dicta el juez competente, que puede ser el juez de control de garantías, y el sentido del fallo lo que hace es decir que la sentencia va a ser condenatoria. Pero ahí, en ese momento, no se está definiendo sobre la libertad de la persona porque ya viene privada de la libertad. Ontológicamente hablando, esa interpretación no tiene cabida porque la persona ya viene privada de la libertad. Entonces, precisamente, el artículo 317 de la ley 906 del 2004 marca la vigencia de la medida privativa de la libertad y dice que las medidas de aseguramiento tienen vigencia durante toda la actuación. Subrayemos toda la actuación.
¿Qué significa en el contexto procesal penal la actuación? Pues precisamente es todo el ciclo, todo el periplo, todo el terreno, todo el recorrido desde que nace la investigación en punto de una denuncia, de una querella, etcétera, hasta el trámite de la segunda instancia. Y entonces ahí nos preguntamos exactamente dos cosas. La primera, ¿la actuación penal, procesal penal, culmina con el anuncio del fallo? No. La respuesta es negativa. No culmina con el anuncio del fallo. Ahí culmina el ejercicio de la actividad probatoria desarrollada en juicio. Realización de alegatos de conclusión, anuncio del fallo. Pero no termina la actuación penal, porque ella sigue su ciclo esperando una sentencia, que en este caso es de condena, en el caso que estamos trabajando, y los recursos. Entonces vendrán los recursos pertinentes que se surtirán en la instancia respectiva, en este caso, recurso de alzada, segunda instancia. La actuación penal viene a culminar con ese fallo de segunda instancia, sea que revoque la sentencia de condena que se emite o, por el contrario, sea que la confirme. Ahí culmina la actuación procesal penal en punto de los recursos ordinarios, que en este caso contra la sentencia, lo que cabe es la apelación. No es cierto entonces la interpretación que se hace desde el punto de vista que la medida de aseguramiento pierde vigencia con el anuncio del fallo, porque el artículo 317 dice lo contrario. La medida de aseguramiento tiene vigencia durante toda la actuación. Y esa actuación, desde el punto de vista teleológico, sistemático, funcional, cumple un ciclo con la sentencia de segunda instancia. Entonces, la segunda interpretación, que es a la que la Oficina González Navarro, Abogados Consultores Academia Penal, respalda plenamente, es la de la Corte Constitucional en la sentencia que les recomiendo para que la estudien, C-221 del 2017, donde la Corte, en una demanda que se hizo, se ocupa de estudiar el artículo 317, numeral sexto. La Corte Constitucional en la sentencia C nos dice precisamente que es con la segunda instancia hasta donde se extiende esa detención preventiva. Es decir, proferida la sentencia de segunda instancia, pierde vigencia la detención preventiva. Ontológicamente a la Corte le asiste la razón. Normativamente a la Corte Constitucional también le asiste la razón. Porque la interpretación está en que esa detención preventiva es la que mantiene a la persona privada de la libertad. Cuando se profiera la segunda instancia, va a empezar a cumplir los efectos la condena penal, el efecto retributivo, para que se vaya dando el efecto resocializador en la etapa de ejecución. Pero la sentencia de primera instancia, al ser apelada, no empieza a cumplir los efectos de la condena per se, porque esa apelación va en el efecto suspensivo. Quiere decir que los efectos de la sentencia por sí no se cumplen sino hasta tanto el juez competente resuelva el recurso de apelación. Es más, no queda ejecutoriada la sentencia de primera instancia hasta tanto no reciba un fallo de segunda instancia. Salvo el tema de la casación, que allá no se extienden
los fines objeto de estudio. Pero le asiste la razón a la Corte Constitucional en la sentencia que les recomiendo, léanla bien con mucha calma, C-221 del 2017. Es una interpretación prómine, garantista y que tiene respaldo normativo en el 317, léanlo cuando dice que las medidas de aseguramiento tienen vigencia durante toda la actuación. Academia Penal, Oficina González Navarro, Abogados Consultores, cada día tratando de entender las instituciones procesales penales bajo los criterios de garantía, de humanismo y, por supuesto, de eficacia del Estado Social de Derecho. Buenas noches.